tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Foro Seguridad Social, Universalidad y Seguros Complementarios, organizados por el Instituto de Economía, Gestión y Salud, IDEGIS, y el Campus Santiago de la Universidad de Valparaíso, con la colaboración de la Facultad de Medicina de la Universidad de las Américas. Estamos transmitiendo hoy día a través de plataforma Zoom. Para ustedes, mi nombre es Valeria Scapini, soy la directora del Campus Santiago de la Universidad de Valparaíso, y hoy día voy a ser quien modera esta actividad. Les rogamos, por favor, mantener sus micrófonos silenciados. Bueno, para comenzar, solamente plantearles de manera introductoria. Bueno, la salud es un bien esencial para el bienestar de una sociedad, ¿ya? El Estado debe administrar el sistema de salud de manera de permitir oportunidad para todos, ¿cierto? Favorecer la oportunidad y el acceso para todos. Entonces, mediante la aplicación de impuestos específicos y con aportes fiscales, debe asegurar la asistencia sanitaria de la población. La universalidad debería incluir aspectos tales como una atención sanitaria oportuna, de calidad, que permita la satisfacción de los usuarios. ¿Qué pasa entonces cuando el presupuesto de salud no alcanza para cubrir todas las necesidades? Se originan las listas de espera. Es así entonces como, más allá de los deseos de las autoridades o los analistas, es que se prioriza, ¿ya? Y esta priorización se hace con garantías explícitas como el GES o por la decisión de directivos, lo que puede generar ciertas arbitrariedades. En este contexto, las personas, al darse cuenta que no van a ser atendidas con seguridad, contratan seguros complementarios, ¿ya? Que les va a permitir entonces asegurar la atención y el financiamiento para las eventuales situaciones que no logran ser cubiertas. Entonces, ante este incremento en los seguros privados complementarios, nos preguntamos si esto es conveniente, y por lo tanto, el día de hoy nos gustaría discutir cómo podemos asegurar el financiamiento de un buen sistema de salud cuando los recursos son escasos. La actividad el día de hoy consta de 3 expositores destacadísimos, en realidad destacadísimos, un lujo tenerlos el día de hoy. Cada uno de ellos dispone de 20 minutos de presentación y finalizaremos con las preguntas del público y unas palabras de cierre. Les recuerdo que pueden ir dejando las preguntas en el chat para que luego nuestros expositores puedan responder. Entonces, para comenzar, nuestro primer expositor es Rafael Urriola. Él es economista de la Universidad de Chile y MBA de Paris X, Nanterre, Francia. Director de Economía y Salud de IDEGIS. Entonces le damos una cariñosa bienvenida a Rafael. Buenas tardes y adelante, por favor, te dejamos. Muchas gracias, Valeria, muchas gracias, Beatriz, por haber aceptado esta invitación, a Osvaldo, que se nos está uniendo. Creo que, de acuerdo a lo que hemos conversado, esta puede ser un avance en una discusión que para Chile es sumamente importante. Me permito recordar especialmente a quienes estén conectados, que no están directamente vinculados a la realidad chilena, que estamos en presencia de un cambio de sistema de gobierno, de propuestas de reformas muy importantes a la salud, y una de ellas justamente es el tema de la universalidad que está planteado en el programa del presidente electo. Por lo tanto, esta no es una discusión meramente académica, sino tratamos desde la academia de colocar los temas en la coyuntura nacional. Voy a compartir con ustedes
la presentación. Bueno, la verdad es de que yo lo que voy a hacer únicamente es colocar sobre la mesa los conceptos básicos que están en esta discusión. Porque se habla bastante de seguridad social, de universalidad, pero ¿qué exactamente es lo que vamos a entender por seguridad social? Porque de allí entran algunas diferencias en las propuestas que se están discutiendo. La seguridad social, mucha gente dice, no es lo mismo seguros que seguridad social. Efectivamente, de acuerdo a los esquemas del sistema de cuentas de salud, hay una diferencia importante entre los seguros privados y los seguros sociales de salud. Y la seguridad social hace parte entonces de los seguros sociales de salud. Creo que eso es lo primero que hay que entender para efectos conceptuales. ¿Cuáles son las características de un seguro social? Lo primero es de que las cotizaciones no se calculan en función del riesgo, es decir, del riesgo sanitario. Piensen ustedes en el caso de FONASA o el caso de Chile, que se plantea que las cotizaciones son el 7% de los ingresos con un tope, como sabemos, y esa es la primera característica del pago a la seguridad social en salud. Ahora, en este sentido, hay muchas diferencias entre los países, hay muchas maneras. Algunos países comparten, por ejemplo, los aportes entre empresarios, los trabajadores, en cambio otros no, como en Chile, en que solo son los trabajadores que pagan el seguro social. Pero lo concreto es de que seguridad social tiene esa primera característica. Ya, y la otra diferencia importante o la otra característica importante y que la diferencia de los seguros privados es que los seguros privados establecen un contrato entre las personas y la compañía aseguradora. El caso de la ISAPRES de Chile, es decir, yo puedo entregar el 7%, pero de todos modos eso me da derecho a un plan, como llaman la ISAPRE, que yo puedo mejorarlo, pero ya ahí tengo que poner recursos propios, que son los recursos que ponen las personas que están afiliadas a ISAPRE y que ustedes tienen, no se imaginan que esto significa casi la mitad de la cotización obligatoria en el caso de la ISAPRE. Es decir, el promedio de las personas que están en la ISAPRE cotizan no 7% como en el caso de FONASA, el seguro público, sino cotizan en promedio el 10%. Entonces, los fondos de seguridad social son esos fondos que, uno, son obligatorios, corresponde a una ley; dos, no están sujetos a un contrato; y tres, no aseguran partes o planes específicos. Allí está la diferencia de seguridad social. Eso es lo que se quiere discutir, es que las ISAPRES corresponden a seguridad social, cómo podrían serlo, cómo pueden aportar en eso. Esas son las preguntas que yo prefiero no responder, ya que lo que estoy haciendo es esencialmente algo más bien conceptual para la discusión, y probablemente en la segunda vuelta o en las preguntas uno podrá opinar con respecto a lo que podemos llamar las soluciones. Segundo tema, universalidad. ¿Qué es? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se expresa? Es decir, porque ¿quién podría oponerse a que las personas tengan la total cobertura de todas las cosas que necesitan? Es decir, hay dimensiones. El caso, lo que dice la OPS, es que la cobertura universal es que todas las personas tengan los bienes y servicios necesarios de salud de acuerdo a sus necesidades. Pero ¿cuál es el problema? Es que no siempre podemos, y siempre hay una especie de diferencia entre ese ideal y que es ideal de cobertura universal y lo que realmente los países son capaces de dar. Es decir,
de una parte no todas las personas están cubiertas, en el caso de Chile sí, prácticamente, de otra parte no todas las prestaciones están cubiertas y entonces allí tenemos un déficit que son, por ejemplo, las cosas no universales en Chile. Ustedes podrían pensar que lo universal en Chile es esencialmente la atención primaria, la cobertura GES y la atención de urgencia. Pero si uno tiene alguna enfermedad que no cabe en ninguna de esas, probablemente va a tener una lista de espera enorme. Entonces, en ese sentido, los sistemas no son universales en sí, sino está dependiendo de las capacidades del sistema para poder lograrlo o avanzar. De hecho, la OMS ha dicho en los últimos días, este es un artículo muy reciente de la semana pasada, en que se estaban preocupando que a causa del COVID se estaba incluso olvidando la cobertura universal y eso también es un motivo de discusión nuestra. Entonces, lo que tenemos cuando no hay universalidad, tenemos diferentes tipos de déficit y las autoridades en conjunto con la población, con todo el sistema, tienen que tomar decisiones. ¿Qué se prioriza? ¿Cómo se prioriza? Y esa es una de las discusiones que están planteadas en el foro de hoy. ¿Cuál es el punto? Si ustedes ven, supongamos, este es el caso, si el P fuera el precio del total de los bienes de servicio de salud, el ideal, entonces, claro, yo tendría un valor de lo necesario para cubrir este total, que le pongo ahí QI, ese total a ese precio, entonces necesitaríamos tener unos recursos que sea A, entendiendo A como la multiplicación. Pero ¿qué pasa? Que esos volúmenes no existen, o ese valor puede ser el 3, 4 veces el presupuesto actual. Entonces las personas necesariamente, o en los países, mejor dicho, los sistemas, se van a situar en un punto adentro de esto, supongamos ese punto B, y por lo tanto vamos a tener, ¿no es cierto?, una menor cantidad y probablemente vamos a tener que restar evidentemente el valor de precio, puesto que es una menor cantidad total de lo que se hace. Es decir, esta es ese rectángulo amarillo, por así decirlo, el déficit que tendrían los sistemas. Pero ¿qué es lo que pasa? De que los precios no bajan, sino lo único que baja cuando tenemos una dificultad del presupuesto para poder abarcar la universalidad, lo que termina bajando las capacidades del sistema para responder a las necesidades de las personas. Es decir, esto se mueve solamente en la cantidad de bienes que el sistema es capaz de dar a las personas, o sea, se mueven en la línea baja, digamos, de QI, que sería el ideal, a un Q2, que sería lo que se podría hacer. Esto significa entonces que tenemos un área no cubierta. ¿Qué es esa área? La lista de espera. Es decir, universalidad y listas de espera son los elementos que hay que definir de acuerdo a un presupuesto posible y que se puede incrementar. Pero recordemos, incluso nosotros que trabajamos en el área de salud, siempre nos gustaría que se aumentara el área de salud, pero también la educación, todo tipo de bienes sociales o necesidades sociales van a estar compitiendo con los recursos nuestros. Esto se podría calcular, lo que importa aquí es de que las personas, hay una edad en que aportan y otras que no aportan, por ejemplo, hasta los 20 años las personas no aportan a la seguridad social, por lo tanto son solo costos, y después de una cierta edad también dejan de aportar o bajan su aporte a la seguridad social y en cambio los costos aumentan. Y todo esto podría transformarse en un modelo que en Chile no se ha hecho, pero que podría hacerse. De hecho, yo lo he planteado en cierto momento, lo planteé para que pudiéramos desarrollarlo. Espero que se pueda desarrollar un modelo de este tipo para saber cuál es el déficit de las necesidades que tenemos en términos de presupuesto para el sector público al menos. Por último, los seguros complementarios, es decir, bueno, sí, tenemos lista de espera y si el sistema no cubre, quienes pueden, y aquí entran las diferencias sociales, quienes pueden dicen, bueno, yo pago un seguro complementario que me asegure cobertura
en lo que el sistema no me está asegurando. Entonces las personas contratan seguro, algunos que son seguros mezclados con seguro de día, que prácticamente se han acabado en Chile, seguros que compran las empresas, sus trabajadores, por ejemplo, Codelco tiene seguro específico para sus trabajadores y otras empresas mayores. Seguro, lo otro que algunos conocen, que son los seguros complementarios catastróficos, que se llama, que se compran directamente a las clínicas. Incluso hay una clínica en Chile que dice que va a armar un ISAPRE, pero en realidad está planteando hacer este seguro complementario para cubrir. Y después tenemos seguros de accidentes de transporte público, seguros internacionales que tienen algunas personas a nivel individual. Es decir, hay muchos más seguros complementarios en Chile de lo que uno se imagina y que incluso no están perfectamente bien calculados, pero que son muy importantes y probablemente Osvaldo Artaza nos va a explicar porque en Brasil eso es demasiado grande. Entonces, nosotros tratamos de ver a partir de la CACEN qué pasa con los seguros complementarios. Hicimos un pequeño modelo de regresión logística para ver cuáles eran las probabilidades que tenían los distintos grupos de tener seguro. Me salto la parte del modelo, vamos a las conclusiones de ese modelo y de acuerdo a los datos de la CACEN, es decir, encontramos que en el 13%, casi 14% de los hogares hay algún seguro complementario. Eso es bastante. Es decir, no son cosas marginales con respecto al sistema de salud. Después que el 82% de las personas que tienen seguros complementarios no lo hacen necesariamente porque se sientan más desprotegidos o más débiles, sino son personas que incluso tienen buen estado de salud. Pero obviamente, puesto que los seguros complementarios implican recursos complementarios, esto se concentra en el quinto quintil, que en las probabilidades de las personas del quinto quintil son 6 veces más que las probabilidades de las personas del quintil 1 de tener estos seguros, y los afiliados a ISAPRES tienen 3 veces más que las personas que están afiliadas a FONASA. Es decir, los seguros complementarios son una solución, entre comillas, exclusivamente o principalmente para resolver problemas de los grupos de mayores ingresos. Por último, esta es la última lámina porque quiero ser muy riguroso en el tiempo, uno cree que no son muy importantes, sin embargo, los seguros complementarios son por pensándolo en el año 2018, son más o menos 20 millones de unidades de fomento, o sea, estamos hablando de que está girando alrededor de 600 millones de dólares en el pago simplemente de que las compañías hicieron el año 2018 en seguros complementarios, es decir, no es una cosa menor e incluso probablemente esto va en aumento en la medida en que una cosa que se sabe menos es de que las personas que están afiliadas a ISAPRES tienen que pagar mucho más de copagos personales o gastos de bolsillo, como se llama, que las personas que están en FONASA. Entonces, justamente las personas que están en ISAPRES van aumentando la disposición de seguros complementarios en la medida que el sistema no está haciendo esta cobertura. Eso es el marco entonces conceptual de lo que queríamos conversar hoy día y dejo evidentemente aquí esta presentación que es como decir, es una suerte, fue mi intención de rayar la cancha en Chile de qué estamos hablando con respecto a estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, nuestra segunda expositora es Beatriz González. Ella es profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de La Laguna. Fue presidenta de la Asociación Española de Economía de la Salud. Además, ella hoy día nos está acompañando directamente desde España. Le damos una cariñosa bienvenida y buenas tardes, Beatriz. Adelante. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a participar pues, en este foro.
que es muy interesante por los paralelismos que hay entre Chile y España, y es lo que voy a intentar de alguna manera enseñar. Yo había planteado primero la diferencia entre varios conceptos necesarios para entender de qué estamos hablando. Cuando hablamos de financiación, bueno, los economistas lo saben, pero por si hay personas en el público que no son de la profesión, digamos. Cuando hablamos de financiación, hablamos de la procedencia de los fondos. Si se paga la sanidad con impuestos o con cotizaciones de seguros sociales o las familias de su bolsillo. Cuando hablamos de aseguramiento, hablamos de quién garantiza la cobertura. En un sistema nacional de salud, como es el caso de España, el aseguramiento es una función pública que asume el gobierno. Y en los sistemas de seguros de salud, pues como el de Chile, quien asegura quien garantiza la cobertura, quien tiene la función de aseguramiento es la compañía aseguradora. Luego estaría la provisión y la gestión, porque una cosa es cubrir y otra cosa es proveer los servicios bien directamente o bien externalizándolos en una gestión indirecta, esto es algo que está ocurriendo en España mucho, como ahora veremos. Y por último, el gasto sanitario, que es el concepto estrella, el que más se exhibe en las estadísticas, pero que en realidad el gasto no es más que el flujo de dinero desde unos agentes hasta otros. El gasto es importante, pero no tanto. Por ponerles un ejemplo, si hoy de golpe decidiera Chile que va a subir las retribuciones de sus médicos un 20%, el gasto sanitario subiría muchísimo, pero sin embargo el resultado del sistema no, porque lo que producen los médicos es lo mismo que antes. Entonces, para ver en dónde estamos, aquí tenemos un esquema de los países desarrollados del mundo, de la OCDE y la Europa 28, y según su sistema de salud. Y tenemos a Chile aquí abajo. O sea, lo que tenemos es unos países financian su sanidad con cargo a impuestos generales. Por ejemplo, España y todos los países de un sistema nacional de salud tipo modelo llamado Beveridge, ¿vale? Por el inglés que lo inventó, digamos, en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego el resto de países serían países de sistemas de seguro de salud. Y aquí distinguimos entre si tienen pagador único o múltiples aseguradoras, que a su vez pueden tener afiliación voluntaria o obligatoria. El caso, por ejemplo, de Francia o de Bélgica sería de muchas aseguradoras compitiendo, pero con afiliación obligatoria, mientras que Chile estaría en el caso... Sí, creo dime. que no se está presentando, no está proyectándose tu presentación. No me digas. No. ¿No? No está. Menos mal que avisas. Me acabo de dar cuenta que... Pensamos que estaba en una introducción. No, qué va. A ver, lo siento, voy a intentarlo otra vez. Vamos a ver aquí. Entonces, compartir pantalla. Comparto el escritorio. Ahora en el escritorio tengo esto. Y deberían estar viendo... Espera, a ver si quito esto para allí. A ver, ¿están viendo una diapositiva mía o no? Sí. ¿No? ¿Están Ahora viéndola sí. ahora? Una que pone tipos de sistemas de salud. ¿Sí? Ahora sí, Beatriz. Vale, bueno, pues nada, seguimos entonces desde aquí. Entonces, este es el... Ahora, a ver cómo tiro yo esto para allá. Bueno, se me pone esto en medio aquí de la nada. Aquí. A ver, ahí. Vale, entonces Chile estaría en este grupo de países de aseguramiento con múltiples aseguradoras, en parte electivas, porque uno puede elegir si dentro de ISAPRES, si están ISAPRES o FONASA, ¿no? Bueno, la OMS y las Naciones Unidas hablan desde 2015, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Universal Health Coverage, o sea, la asistencia universal para todos los seres humanos del planeta, que consistiría en cubrir una gama de servicios amplísima desde la prevención y promoción de la salud hasta la hospitalización para todos los habitantes.
Las Naciones Unidas tienen 2 indicadores específicos para monitorizar hasta qué punto los países van convergiendo hacia este objetivo de cobertura universal. Son los objetivos del desarrollo sostenible 381 y 382. Dentro de estos, considerando estos objetivos, aquí tenemos la situación de Chile. Perdón, es que esto se me pone en el medio. A ver si consigo minimizar esto y a ver si consigo mandar esto para aquí abajo y a ver si ahora se ve mejor. Creo que sí. Entonces, estos son los indicadores de la cobertura universal, digamos, 381 y 382 de Chile. Los 381, mejor cuanto más cerca estén del 100%, porque se trata de cobertura, por ejemplo, de tratamiento de la tuberculosis o de la terapia de HIV o de, por ejemplo, el uso de servicios sanitarios por parte de la población o la vacuna del neumococo, etc. Los 2 últimos son el 382 y son los objetivos que cuanto más pequeños mejor, porque es el porcentaje de población que tiene un gasto de bolsillo en sanidad demasiado alto, y se entiende por demasiado alto más del 10% de su renta, que en Chile es el 14,6%, bastante. Y por último, la población con un gasto mayor del 25% de su presupuesto total. O sea, lo que sería el tener que gastar en sanidad como gasto excesivo, ¿no? En un informe muy reciente de la OCDE, comparando los países de Latinoamérica y todos los países desarrollados del mundo, como aparece Chile es de forma preocupante, con un porcentaje muy bajo comparado con otros países en cuanto a la población satisfecha con la disponibilidad de asistencia sanitaria de calidad. Esto es un indicador preocupante. Es el país de Latinoamérica y Caribe con porcentaje más bajo y solo 2 países desarrollados del mundo, Grecia y Polonia, están por debajo. Chile aparece, en otro orden de cosas, como un porcentaje muy alto de gasto de bolsillo de los hogares en sanidad. El 4,8% del presupuesto o del gasto final de los hogares se destinaba en 2019 a sanidad. Y esto es preocupante porque es un porcentaje relativamente alto comparado con la media de la OCDE, que es la línea roja, el 3,1, y comparado con otros países también. Si vemos la foto fija de Chile en todas las dimensiones que establece el informe de la OCDE, cómo se compara Chile, pues digamos que tendríamos, Chile aparece en naranja en cada una de estas gráficas, el mejor país de la OCDE, o sea, de los países desarrollados del mundo, sería el del círculo gris clarito y el peor, el círculo gris oscuro. Entonces, si miramos dónde queda Chile, o sea, dónde queda el bolo anaranjado, pues tenemos relativamente buen estado de salud, en parte gracias a una población joven. Tenemos hábitos de vida preocupantes, sobre todo en tabaquismo y también en obesidad y sobrepeso, en la gráfica de abajo. Y aquí tenemos los indicadores en la parte de arriba de la diapositiva de protección financiera, de cobertura de protección financiera. En este sentido, lo que vemos es que Chile se encuentra en una posición más bien prometedora o buena en cuanto a la elegibilidad, o sea, a cuánta población cubre, que es la gráfica de arriba, pero una posición relativamente baja en la última de las 3 gráficas de la parte superior, que es la de satisfacción de los usuarios con el sistema sanitario. Un problema adicional es que el esfuerzo que hace Chile en cuanto a gasto sanitario es muy alto. Fíjate, en esta diapositiva aparecen todos los países desarrollados del mundo en cuanto al porcentaje de su Producto Interior Bruto que dedican a sanidad. Y claro, Chile aparece bastante por encima del conjunto de países desarrollados del mundo. Esto quiere decir que ya está haciendo un esfuerzo relativo muy importante para el gasto en atención a la salud y que, por tanto,
esfuerzos adicionales requerirían pues, posiblemente el buscar financiación o bien a través de nuevos impuestos o bien a través de aumentar las cotizaciones, etcétera. Por decirlo de otra manera, Chile está en una situación preocupante porque tiene poco margen, poca holgura en cuanto a aumento de gasto sanitario. Y por último, necesitaría, de acuerdo con la comparación con otros países, pues ampliar el número de camas hospitalarias porque se encuentra a la cola de los países desarrollados del mundo en ratio de camas por 1000 habitantes. Entonces, digamos, la situación es compleja, es preocupante. Esta es la gráfica que puso Rafael para recordar simplemente que el gasto público, el gasto sanitario público, viene siendo el agua, la parte azul de esta gráfica, el agua que está contenida en el cubo, que depende de las 3 dimensiones que apuntó Rafael, y que son dimensiones fundamentales para decidir la expansión del sistema de salud. Porque lo que tenemos es, en el fondo, un trade-off, o sea, una toma y daca, un necesario equilibrio entre dos objetivos que muchas veces entran en conflicto. El primer objetivo es ser eficientes, conseguir el máximo de salud que podamos, es decir, maximizar los años de vida ajustados por calidad, QALYs, o ajustados por discapacidad, ALYs, independientemente de a quién se consigue esta mejora de salud. Pero claro, el otro objetivo es la equidad, o sea, importa no solo cuánta salud se consigue, sino para quién. Y aquí tenemos en principio una posible dicotomía entre poco para muchos o mucho para todos, o mucho para pocos, perdón, porque al final hay una restricción presupuestaria que es la que impone el techo de gasto y que depende de una decisión del país. ¿Cuánto vamos a dedicar a sanidad? Y lo que dedicamos a sanidad se lo quitamos a educación o a vivienda o a las generaciones venideras, porque vamos a endeudarnos más. Entonces, esto se añade a la dificultad de que ahora mismo hay un nuevo trade-off, un nuevo desequilibrio, que es el desequilibrio entre atender a una enfermedad que es la COVID o atender al resto. Este desequilibrio preocupa, por ejemplo, en España, donde durante el año 2000 las listas de espera de la sanidad pública aumentaron muchísimo porque el sistema se concentró tanto en la COVID que los pacientes ni siquiera llegaban a estar bajo el radar cuando necesitaban atención y ni siquiera accedían a la lista de espera. Entonces decíamos, bueno, a ver, ¿qué ideas podemos dar para avanzar? Eso de mucho para pocos o poco para muchas. Mira, hay algunas cosas que yo creo que con la experiencia de España, de Europa, de otros países, yo creo que están muy claras. O sea, lo que sabemos, porque la ciencia, digamos, corrobora. Lo primero que sabemos, a ciencia cierta, es que los sistemas de salud basados en una atención primaria fuerte y resolutiva son superiores, porque la atención primaria fuerte y resolutiva con buenos profesionales que siguen longitudinalmente a las personas y por tanto como las conocen y conocen su entorno comunitario y su historia clínica, con muy poco tiempo de visita tienen mucho valor de información recogida y pueden dar un gran servicio, ¿no? Entonces, lo primero es esto, la atención primaria. Hay modelos de atención a la cronicidad, como en España los tenemos implementados en algunas comunidades autónomas, y esto partió de una gran aseguradora norteamericana que se llama Kaiser Permanente. Kaiser Permanente lo que propuso ya hace años, y lo adaptamos en España, es, oye, puesto que los problemas de salud que tenemos son crónicos, no es tanto problemas agudos, y los sistemas de salud estaban enfocados a procesos agudos. Pues vamos a ver cómo afrontamos la cronicidad. Como afrontamos la cronicidad es estratificando a la población según el nivel de necesidad que va a tener de forma continua de servicios sanitarios. De modo que la población general que digamos que está sana, que no tiene problemas de salud identificados y que es la gran mayoría de la población, sobre todo joven, pues entonces aquí promoción y prevención sobre todo. Luego tendríamos un 70-80% de la población que tiene alguna enfermedad crónica y que mientras esa enfermedad crónica no se agudice o no tenga una recidiva fuerte, digamos, debería tratarse a través sobre todo del autocuidado
pues donde los servicios sanitarios necesitarían muy poquito input. Por eso la línea esa diagonal de puntos, que si se fijan va subiendo y yendo hacia la izquierda, ¿no? Es la línea de los cuidados profesionales. Pues para un 80% de crónicos en un momento dentro del ciclo de vida pues normal, no hace falta más que que los servicios sanitarios ayuden a la autogestión. Luego vendrían los pacientes de alto riesgo que tienen comorbilidades, que tienen agudizaciones de sus procesos crónicos, etcétera, que además de autocuidados hay que ayudarles con una gestión de la enfermedad y por último, gestión de la enfermedad profesional, es decir, con múltiples profesionales atendiendo ahí. Y por último, unos poquísimos pacientes altamente complejos, pluripatológicos, muchos de ellos mayores, y a estos en España, en la historia clínica, le ponemos un asterisco, y esto quiere decir, oye, cuando aparezca un paciente de estos, hay que monitorizarlo, seguirlo, si ingresa hay que supervisar esta alta cuando se vaya, porque es muy probable que vuelva a ingresar pronto y necesita de atención especial, enfermeras, gestoras de caso, etc. Entonces, la idea es, si vamos a hacer un sistema de salud, digamos, con estos parámetros, la atención primaria es fundamental, porque la atención primaria es la que está atendiendo a la gran mayoría de la población. La segunda idea que les quiero dar es que, digamos, para llegar a algún sitio hay que saber a dónde se quiere llegar, o sea, hay que tener rumbo. Y ese rumbo hay que decidir si es, por ejemplo, el llegar a un servicio, a un sistema unificado de salud, donde FONASA y SAPRES lleguen a unificarse de alguna manera. O sea, que Chile, que estaba en digamos, aquella clasificación de sistemas de salud de múltiples aseguradoras con elección por parte de los pacientes, pues si quiere moverse hacia arriba a sistemas de asegurador único o de Sistema Nacional de Salud con, digamos, financiación impositiva, que podría ser. Entonces hay que tener, para llegar a un sitio hay que saber a dónde se quiere llegar y hay que tener un plan, una hoja de ruta. No se va a hacer en 5 minutos, ni en un año, ni en 5 años, pero sí, digamos, con un consenso como país, pues en un plazo más razonable. En España lo hemos hecho. En el 86 hicimos la transición desde un sistema de seguridad social financiado con cotizaciones sociales de trabajadores y de empresas hacia un sistema nacional de salud financiado con impuestos, donde la atención sanitaria es un derecho del ciudadano, no es un derecho del trabajador y su familia, del ciudadano por serlo, con una cobertura universal, una cartera de servicios muy generosa y un aseguramiento y provisión pública. Las funciones que les decía al principio, financiación, cobertura, provisión. Pues en España las 3 funciones son en principio públicas y los gobiernos regionales son los que son responsables. Claro, el problema es lo que decía Rafael, ¿verdad? Cuando el sistema está tan tensionado, está con las costuras tan a punto de romperse, que la necesidad sobrepasa muchísimo la capacidad de la oferta, entonces el mecanismo de racionamiento son las listas de espera. En un sistema basado en el mercado, el mecanismo de racionamiento son los precios, suben los precios. Los precios son los termómetros de la escasez, suben las primas de ISAPRES, digamos. Pero en un sistema como de Nacional de Salud, el racionamiento acaba siendo en forma de listas de espera. En España tenemos una excepción que en realidad es una reliquia del pasado y a la que los políticos no se atrevieron a abordar nunca, que es que 2 millones de funcionarios públicos tenemos el privilegio de elegir aseguradora. Podemos elegir estar asegurados por la aseguradora pública, o sea, ir a la sanidad pública, o podemos elegir cualquier compañía sanitaria privada de aseguramiento privado que tenga convenio. Este es el llamado modelo MUFACE. El modelo MUFACE es un poco el buque insignia de, digamos, los grupos de interés que están presionando muy fuertemente para privatizar la sanidad en España. Lo presentan como el modelo ideal, lo presentan como el paraíso, pues que toda la población española sea como los funcionarios, que tengan derecho a elegir aseguradora entre todas las disponibles, la pública y las privadas.
Claro, eso tiene truco, tiene trampa. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa que se llama selección de riesgos. Si tú permites esto, lo que acaba ocurriendo es que los malos riesgos, los pacientes muy enfermos, oncológicos, que necesitan trasplante, se aseguran en la pública, y los pacientes pues que sanos y que lo que quieren es un poco hacer shopping de especialistas se aseguran en la privada. En España hemos tenido un problema serio en los últimos años de los seguros complementarios que llaman ustedes, o sea, de aseguramiento sanitario privado voluntario. Y tiene el mismo problema que definió Rafael para Chile, exactamente el mismo. En España, en las familias del último quintil de renta, el 56% tienen un seguro privado, mientras que las familias que ganan menos que 500 euros al mes, solo el 7% tienen un seguro privado. O sea, hay una enorme diferenciación por renta, y esto no es bueno para un sistema, no es bueno para un sistema que quiere ser universal, etc. En España, bueno, lo que decíamos de la selección de riesgo, ya se lo dije, la atención fragmentada y no coordinada, etc. Bueno, tercera idea. La tercera idea es, quizá es mejor fijarse objetivos a corto, a medio y a largo plazo y tener planes de financiación plurianuales en un marco presupuestario amplio. La Unión Europea tiene un marco presupuestario hasta el año 27, o sea, de muchos años por delante, y con eso se van a financiar en parte los costes de la transformación digital en las que estamos. Es muy importante el que se consiga avanzar no solo en financiar más, en conseguir más dinero, más fondos, también en mejorar la gestión, porque en el demonio están los detalles, es decir, con el mismo presupuesto, con el mismo gasto sanitario, se puede conseguir mucha o poca salud, dependiendo de la calidad de la atención sanitaria, la seguridad del paciente, si se evita el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, es decir, si se realizan actividades de bajo valor. En España tenemos bastante información sobre las actividades de bajo valor por áreas sanitarias, etcétera, que nos pueden servir de guía de cómo, digamos, reorganizarnos a nivel meso, a nivel de mesogestión, es decir, de gestión de centros sanitarios, no a nivel de regulación y de macro de gestión del sistema. ¿Qué hace falta para conseguir avanzar en esto, en mejorar la gestión y mejorar el valor terapéutico que se aporta? Pues es imprescindible profesionalizar. Es decir, el profesionalismo quiere decir, son los profesionales sanitarios los que tienen que tomar un liderazgo activo en este tipo de iniciativas por la calidad. Hacen falta cambios organizativos, sobre todo a nivel de centro hospitalario, de primaria, pero también cambios organizativos a nivel, por ejemplo, de integrar la primaria con la atención hospitalaria y con la sociosanitaria, de regular adecuadamente a nivel macro. Por ejemplo, un aspecto muy importante es negociar bien los precios de los medicamentos, porque una gran parte del gasto sanitario se va ahí. O, por ejemplo, la regulación del pluriempleo de los profesionales, que en Chile, digamos, es muy frecuente. Pues el regularlo bien de alguna manera y acabar consiguiendo que el profesional se identifique con la organización para la que trabaja, y mejor si es una que si son 40, ¿vale? Con incentivos adecuados. Bueno, ya lo último es, oye, no olvidarnos de la perspectiva de la salud poblacional, o sea que no nos miremos el ombligo todo el rato dentro del sistema sanitario, porque la salud se consigue en los hospitales, pero también con políticas multidepartamentales contra la pobreza, de urbanismo, de medio ambiente, etc. Y eso era lo que les quería decir, y les agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Beatriz. Muchas gracias. Por último, nuestro tercer expositor es Osvaldo Artaza. Él es médico, académico, consultor, investigador. Fue ministro de Salud y actualmente él es el decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. Así que dejamos ahora con ustedes a Osvaldo. Osvaldo, bienvenido. Hola, un saludo muy
cariñoso a cada una y cada uno de ustedes. Primero quiero señalar que pensando en un sistema de protección social de salud que pueda ser, digamos, de carácter universal y resolver todos los requerimientos de las personas y las comunidades, en un momento tan especial que está Chile, tanto por un cambio de gobierno como por el proceso de diseño de una nueva constitución en que estamos embarcados. Así que este seminario, esta convocatoria viene en un momento muy, muy propicio. Y ahí lo que quiero señalar de que no hay sistema, el que fuere, que pueda resolver la necesidad de las personas si no están los contextos para el bienestar, para una buena calidad de vida desde el punto de vista de las determinantes sociales. En Chile, como en otros países de América Latina, la presencia de determinantes sociales es tremendamente fuerte. Y por lo tanto, cualquier modificación que hagamos en el sistema de salud va a ser incapaz, y por mucho que aumentemos los recursos, va a ser incapaz de resolver necesidades si no tenemos una mirada salutogénica, centrada, digamos, en anticipar el daño y de alguna manera salimos de esta trampa del paradigma que tenemos en nuestro país tan fuertemente hegemónico como es el modelo biomédico y tan centrado en el hospital, en las especialidades, etcétera. Estamos, el Ministerio de Salud de Chile, lo hemos dicho muchas veces, debería llamarse Ministerio de la Enfermedad, no Ministerio de la Salud. Por lo tanto, si pudiéramos avanzar en, en una constitución garantista de derechos sociales que promuevan el buen vivir, desde el asegurar acceso a una alimentación saludable, a la actividad física, a una vida relacional adecuada, que en Chile pudiéramos tener con un nuevo gobierno legislaciones que impacten efectivamente sobre el consumo de alcohol y tabaco, y medidas, medidas coherentes, sinérgicas, políticas sociales que apunten en disminuir el sobrepeso y la obesidad que tenemos en Chile tan elevado. Yo creo que eso es la mejor contribución a tener una población sana y por lo tanto a un nivel de bienestar en la línea de lo que los objetivos de desarrollo sostenible nos están pidiendo. Eso es lo primero que quiero dejar, digamos, bastante en claro. Lo segundo, que bueno, Rafael ya lo señaló, es importante aumentar los recursos. Chile todavía tiene un requerimiento para aumentar su gasto público, para impactar en disminuir el altísimo gasto de bolsillo que tenemos. Y el tema está en poder abrir espacios de fiscalidad y tener la evidencia como para lograr aumentos futuros de recursos, y en la cual podamos demostrar que la calidad del gasto la podemos ir mejorando. Y cuando hablo de calidad del gasto y hablo del tema de la eficiencia, está la pregunta de en qué gastar y dónde hacerlo. Y ahí nuestro país tiene muchas cosas que todavía hay que resolver, porque por una parte no tenemos un plan de salud de tipo universal. Lo que tenemos solamente como garantizado como sistema son un subconjunto de problemas que son las garantías explícitas en salud, y que evidentemente es un subconjunto importante, pero muy acotado, y que por lo tanto la pregunta es si vamos a avanzar hacia un plan universal y cómo lo vamos a construir y cómo lo vamos a financiar, cuando en Chile la capacidad para hacer evaluación de tecnología todavía es incipiente, y por lo tanto para tomar decisiones
racionales, éticas, equitativas y justas, o sea, decisiones justas con respecto a definir qué es lo que se le puede ofrecer a todos sin discriminación alguna. Hay mucho desarrollo que hacer desde el punto de vista de una institucionalidad sólida capaz de avanzar en esa línea. Por otro lado, si el país tomara la decisión de no tener un plan universal, sino que avanzar hacia una universalización de la oferta, la pregunta es, ¿cómo vamos qué criterios a utilizar para priorizar en términos de la lista de espera? Por lo tanto, ahí también se implica un enfoque racional, un enfoque además de equitativo, justo, que sea transparente hacia la ciudadanía. El tema que en Chile nos cuesta mucho es enfrentar el tema de la administración de la escasez. Independientemente de que los recursos vayan aumentando, yo creo que van a seguir aumentando los recursos y el gasto público va a seguir aumentando en Chile. El tema está que aunque aumenten los recursos de forma sostenida e importante, la escasez va a seguir estando presente. Y vamos a tener que decidir como sociedad, y aquí hay temas políticos, de ingeniería política muy complejos, que tiene que ver si vamos a resolver la escasez desde el punto de vista de definir un plan en la cual ese plan explicite qué es lo que se le puede ofrecer a todos sin discriminación, de una lógica equitativa, de una lógica sanitaria, o si el camino va a ser, digamos, más bien colocar criterios de administración de las listas de espera, que sean transparentes y que tengan una base de racionalidad sanitaria. Es un tema que tenemos que enfrentar. Cuesta mucho hablar cuando se habla de salud, por lo menos en Chile, de que la escasez es parte del cotidiano y que hay que enfrentarla con racionalidad. Y ahí hay un desafío no solo técnico, sino que fundamentalmente, frente al tema de la administración de la escasez, hay un desafío político muy importante. Por último, quiero terminar señalando de que en Chile se abre un debate de cara a la nueva constitución y al nuevo gobierno, que abre una herida que ha estado desde el año 90 hasta la fecha. Chile no ha podido, ha sido incapaz de cambiar la estructura de nuestro sistema segmentado y fragmentado. Y no hemos sido capaces fundamentalmente no por una incapacidad técnica. Chile afortunadamente tiene cuadros técnicos muy valiosos, sino por una incapacidad política. Porque por una parte está la posibilidad de estructurar un sistema universal con multiseguro. Por otro lado está la posibilidad de tener un pagador único o un sistema de seguridad social en base a un fondo tipo público que articule a prestadores públicos y privados, y por otro lado está la postura de un servicio nacional de salud. En las tres posturas hay personas de mucho talento que adscriben a estas posturas, hay corrientes políticas que adscriben a una y otra, y lo que ha sucedido desde la recuperación de la democracia hasta la fecha es que ninguna de ellas ha tenido la capacidad política de instalar su punto de vista, y lo que ha sucedido, y que es terrible decirlo, es que si no es la reforma que yo quiero, yo te bloqueo la tuya. Chile tiene la peor realidad, que tiene un sistema segmentado, tremendamente inequitativo, y no necesito, es tan de sentido común lo que estoy diciendo, pero no, muchos han preferido, y lo digo con dolor, muchos han preferido que siga esta porquería de sistema que tenemos, si no se instala el paradigma que yo tengo. Así ha sido el espíritu de bloqueo y de falta de capacidad de lograr acuerdos. Y espero que esto se pudiera destrabar, tengo esperanza que se pudiera destrabar ahora. Ahora, si la opción de nuestro país es avanzar hacia un
Servicio Nacional de Salud, me parece una opción estupenda, porque la verdad que cualquiera que no sea lo que tenemos ahora es mucho mejor. O sea, si tenemos el español, el holandés, el alemán, el inglés, cualquiera de ellos es mejor que lo que hoy día tenemos. Así que si avanzamos hacia un servicio nacional de salud, yo voy a no solo aplaudirlo, sino que voy a colaborar en que ello suceda. Pero lo que sí hay que señalar de que llegar a un servicio nacional de salud requiere de una hoja de ruta, requiere de condiciones, porque lo que no puede suceder, y que Rafael ya estaba anticipando, que tengamos un servicio nacional de salud para un porcentaje de la población más pobre, o sea, servicios pobres para los pobres, y tenemos por otro lado al grueso de la población obligada a tener un seguro complementario. Lo que ha sucedido en Brasil es eso. En Brasil lo que ha sucedido es que una parte importantísima de la población, no solo los quintiles más ricos, sino que capas muy grandes de la población brasilera hoy día se ven impulsadas por diversos motivos a tener un seguro complementario cuando tienen derecho perfecto al SUS. Entonces, y yo no quiero que suceda en Chile algo similar, porque sería que, como se dice en buen chileno, salir del sartén para caer a las brasas, o pan por charqui, también es otra muy chilena expresión de una suerte de cambio pírrico. Ahora, ¿cuáles serían los hitos para que efectivamente en Chile nosotros pudiéramos tener un servicio nacional de salud? O sea, en primer lugar, tenemos que reconocer, aunque nos cueste y nos duela, que la prestación privada en Chile es muy importante desde el punto de vista de las numérico y de la oferta que genera. En la pandemia lo vimos claramente, o sea, sin las camas intensivas del sector privado hubiéramos tenido un gran problema. Para resolver la lista de espera en el corto plazo, la lista de espera que tenemos en Chile, que es post pandemia, que es realmente impresionante. Los tiempos de espera van a superar los 2 años en promedio, y en el próximo informe que vamos a conocer de la glosa 06. Pensar de que el sistema público, aún por muchos recursos que se le coloque, en el corto plazo pueda resolver eso, es realmente no conocer nuestra realidad. Entonces, de alguna manera vamos a tener que ponernos de acuerdo en diseñar una ruta hacia la universalidad, en que dentro de estos hitos, las actuales ISAPRES tienen que desaparecer. Y para que desaparezcan, sin que se produzca un problema de oferta, en simultáneo se invierte en el sistema público, evidentemente, como le llaman, el fondo de mancomunación o como le llamen que se genere, va a tener que incorporar al sector privado con una lógica de igualdad de normas y de igualdad de reglas, etc. Y por otro lado, aquí yo encuentro totalmente lógico lo que señala Beatriz, el tema de que los recursos y las ganancias de aumento de gasto público deben ir fundamentalmente hacia el primer nivel de atención. Y el primer nivel de atención que debe ser universal. O sea, en Chile, el 100% de la población tiene que estar adscrita a un equipo de familia, no puede haber personas que accedan directamente al especialista, eso es lo más inefectivo e inflacionario, y por lo tanto allí vamos, yo creo que uno de los primeros pasos que tenemos que lograr. O sea, fíjese que para poder llegar a un servicio de salud tenemos que ver los pasos necesarios. Y uno de los pasos necesarios es que tengamos una atención primaria universal, en que no se pueda llegar a un especialista sin pasar por el equipo de familia, y una manera ya gradual de ir extinguiendo a las actuales ISAPRES, mancomunando todos los recursos y logrando de que
que la atención primaria sea muchísimo más resolutiva de lo que es hoy en nuestro país. Y finalmente, el gran escollo es cómo mejorar la productividad del sector hospitalario chileno. Bueno, Rafael conoce perfectamente las cifras. Chile tiene muy buenas estadísticas hospitalarias. Desde los años 90 hasta la fecha, el número de cirugías que genera el sector hospitalario chileno, el número de atenciones de especialidad y el número de egresos, que son las tres actividades más importantes que hace el sector hospitalario, son prácticamente las mismas a pesar de que se ha triplicado el presupuesto. Y mi preocupación es que aunque se quintuplique el presupuesto, la producción medida en egresos, en cirugías mayores y en atención de especialidad no va a aumentar. Y no va a aumentar por varias razones de gestión, que sería muy largo de enumerar ahora, que da para un seminario completo, de gestión y de gobernanza que hay que resolver. Pero hay un tema que con eso quiero terminar, es que sé que es muy conflictivo, sé que a algunos puede incluso molestar lo que voy a decir, pero quiero pedir disculpas por anticipado, pero lo digo de todo corazón. Lo digo de todo corazón, creo que el tema de la relación salarial o del pago al principal agente de producción, que es el médico, es un tema que en Chile tenemos que resolver. Están todos los incentivos puestos para que el médico que trabaja en el sector público haga lo menos posible. ¿Por qué? Primero porque le pagan por estar sentado. Y por lo tanto, cuando a ti te pagan por estar sentado, o sea, por horas, y independientemente de que hagan 0 o haga 100, te van a pagar lo mismo, solo que estés sentado. Y por otro lado, el que si tú lo mismo que haces en el hospital, lo haces en la privada, te van a pagar 10 veces más. Entonces, que exista lista de espera pasa a ser un atractivo, ¿no? Para mí como médico, yo soy médico, y yo converso con mis colegas, y la verdad es que cuando el médico se encuentra con una persona en el sector público, con la angustia de que lleva 2 o más años esperando, la tentación de decirle, ¿por qué no va a mi consulta? Y la operamos la próxima semana. Entonces, ¿cómo resolver eso? ¿Pagándole más a los médicos en la pública? No, porque al día siguiente hay un aumento de lo que reciben en el lado privado. La única solución, a mi juicio, es que hoy en Chile exista un solo pagador. O sea, por lo tanto, que el médico, el que trabaja en la privada, trabaja en el hospital, gane lo mismo por hacer lo mismo. Y por lo tanto es un paso esencial, no solo que cambien las reglas de gestión en el sector público, sino que también no exista esta diferencia abismante y esta competencia desleal, porque en Chile existe una competencia desleal del sector privado al sector público, en términos de la probabilidad que tiene el médico por hacer actividad muchísimo más remunerada en el sector privado o en el sector público. En Chile tenemos un sector privado enorme, desde el punto de vista de la oferta ambulatoria. En el sector hospitalario está más restringido, sobre todo en los sectores que no son urbanos. En los grandes centros urbanos tenemos un desarrollo privado enorme, en los sectores, en las regiones fuera de Santiago, Concepción y Valparaíso, que son las 3 regiones de mayor concentración, disminuye, pero igual hay una oferta ambulatoria importante a lo largo de todo el país. Y en esa oferta ambulatoria, el sector privado ha logrado instalar un modelo de negocio muy interesante porque es un modelo básicamente ambulatorio. O sea, la cirugía mayor ambulatoria de día fuera del hospital la ha desarrollado en Chile el sector privado. El centro de diagnóstico y terapéutica ambulatoria en Chile lo ha desarrollado el sector privado. El sector público no lo ha desarrollado. El sector público tiene el hospital tradicional o los centros de primer nivel de atención y por lo tanto tiene ahí un vacío entre medio que lo está llenando el sector privado. Y por lo tanto,
concluyo que ¿es posible en Chile un sistema de seguridad social? Sí. En la medida de que dejemos tranquilo a Bismarck y a Beveridge, que los dejemos que descansen en paz, y que le pidamos a estos señores que descansen y nosotros que logremos los acuerdos que nos permitan, sea a través de Bismarck o sea a través de Beveridge, avanzar hacia un sistema universal menos inequitativo y menos injusto y menos ineficiente que lo que es ahora. Porque no solo hay ineficiencia en el sector público chileno, hay enormes ineficiencias en el sector privado, un sector que todos los incentivos están para generar inflación y muy poco costo efectivo. Y por lo tanto aquí hay una obligación ética a la política para generar esos acuerdos, entendiendo de que si la decisión es ir hacia Beveridge o hacia Beatriz, hay que generar una hoja de ruta en que se puedan ir viendo cuáles son los pasos que son indispensables para que una u otra tengan éxito. Disculpen lo desordenado y lo apasionado de mi conversación. Son años que he estado comprometido intentando de que existan transformaciones y cambios en salud en Chile, y me duele profundamente la incapacidad que hemos tenido como para poder generar posibilidades de cambios profundos. Bueno, un abrazo grande y disponible si hay alguna pregunta. Perfecto, muchísimas gracias, Osvaldo. Les recuerdo a los participantes que entre ustedes se van a sortear 2 ejemplares del libro Sistemas y Servicios de Salud. Así que para ello vamos a ingresar un link para que escriba una leve encuesta, en realidad principalmente para tener su contacto. Lo voy a ingresar al término de la actividad, ¿ya? Así que para que no se desconecten, ¿ya? Así que ahí están esos 2 ejemplares esperándolos, ¿ya? Y vamos a comenzar con unas preguntas. Tengo unas preguntas que ingresaron al chat y aquí las dejé separadas. La primera de ellas es para Beatriz. Beatriz, mira, nos preguntan cómo podríamos aumentar las capacidades de la atención primaria de la salud para reforzar la longitudinalidad de los sistemas de atención. A ver, yo creo que con equipos multidisciplinares donde estén un médico, pero también una enfermera y también personal de apoyo, también prestigiando la medicina de familia y la atención primaria, que son especialidades que los médicos jóvenes tienden a rehuir, y prestigiándola para que las plazas disponibles en las zonas rurales no queden sin cubrir, que es lo que ocurre en España y también en muchos otros países. Prestigiar la medicina de familia llevaría a que los médicos más capaces, los médicos jóvenes más prometedores, en vez de irse de cirujanos al hospital, fueran médicos de familia. ¿Es muy difícil conseguirlo? Sí, pero hay países que lo han hecho, sí. Dinamarca. ¿Qué tiene Dinamarca? Cátedras de medicina de familia en las universidades, discriminación positiva de proyectos de investigación de atención primaria en convocatorias públicas, una cuota que hay que cubrir, igual que con las mujeres, que hay veces en que hay que poner cuotas a las mujeres porque si no, no existiríamos. Pues lo mismo con primaria. Hay pequeños pasos, pero que son muy efectivos, porque realmente no solo en Latinoamérica, en todos los países desarrollados, pues la atención primaria tiende a decaer porque digamos no se la valora ni socialmente ni por los colegas ni profesionalmente. Entonces sería muy importante no solo aumentar los recursos, sino aumentar los recursos de calidad y el prestigio social y profesional. Perfecto, perfecto. Me llegó otra pregunta, esta es para Osvaldo. ¿Cuáles han sido los desafíos más grandes de Chile para caminar hacia la universalidad en salud?
Uf, son tantos, pero el primero es que los intereses que están en juego, y los intereses que están en juego han sido más poderosos que las necesidades de las personas. En Chile, las personas tienen poco poder, nuestra democracia es, digamos, no es una democracia que yo pueda sentirme, digamos, en que es una democracia madura, completa. Y creo que es una democracia incompleta, y dado a que las diferencias de poder entre el ciudadano común, los actores locales, las comunidades y el poder que tiene la élite, es tan enorme la brecha de poder. Y debería haber un indicador de Gini, Rafael, así, tú que eres bueno para los números, así como hay un indicador de Gini para ver la desigualdad de ingresos, debería haber un indicador similar para que nos mostrara el abismo entre el poder que tienen unos y otros. Entonces, efectivamente, como hay una élite que tiene el poder, entonces están ahí las ISAPRE, está la industria, estamos nosotros los doctores, que tenemos nuestros intereses, pues. Entonces, y por lo tanto eso ha sido una real barrera a que se produzcan transformaciones en línea de lo que las personas necesitan. Y lo mismo sucede con la discusión política, que ha sido una discusión muy estéril, muy de trinchera, en que yo estoy parado aquí y no me muevo ni una coma, no soy capaz de ceder en nada, cuando las dinámicas de los sistemas sanitarios ahí está Beatriz puede contar perfectamente que el sistema que tiene España no es un sistema estático. Partió con un montón de mutuas, cajas, luego se consolidó en una sola, luego se pasó a hacer un servicio nacional de salud, luego ese servicio de salud se descentralizó en las autonomías, está en constante cambio. Y ahora Beatriz nos cuenta de que están con el temor de que existan cambios hacia lo negativo. O sea, los sistemas de salud no son estáticos. En cambio, en Chile, lo hemos transformado en piedra justamente por los temas de poder. La otra cosa que me preocupa, Valeria, es la incapacidad que hemos tenido por salir del financiamiento fundamentalmente destinado hacia los hospitales. Me acuerdo que en los años 90 el gasto público hacia la atención primaria era como un 8 a un 9% del gasto público en salud. Y llegamos con mucha dificultad, llegamos a un 20, un 22, hace ya más de una década, y hemos sido incapaces de seguir aumentando el gasto público hacia la atención primaria, porque el que se lo traga todo son los hospitales. Se lo traga todo, y además no solo se traga todos los recursos, sino que además los que tienen el poder dentro del sistema son los especialistas. Porque además hay cosa de preguntarse si qué ministro de salud ha venido del mundo de la atención primaria. Casi todos los que han sido ministras o ministros han venido del mundo hospitalario. Entonces, ahí también hay otro tema que hay que hablar también con mucha franqueza. Está el tema del poder en todo ello, y está y por lo tanto espero que la nueva constitución y este nuevo gobierno generen por lo menos posibiliten un cambio en la estructura del ejercicio del poder en la sociedad chilena, que permita de que se destrabe este debate estéril que hemos tenido en los últimos años y podamos tener cambios de verdad en el sistema de salud chileno. Gracias, Osvaldo. Mira, me preguntan nuevamente para ti, ¿cómo podría realizarse una transición hacia un sistema sin ISAPRE? Y la segunda pregunta que te hacen, que en este caso ya es la tercera, ¿por qué no permitir en esta transición
que las ISAPRE ofrezcan el Plan Universal de Salud y tener un fondo de compensación de riesgos para eliminar inequidades y discriminaciones. A ver, parto por el final, Valeria. O sea, perfectamente las ISAPRE podrían funcionar dentro de una lógica de seguridad social en salud, y a lo mejor, si eso es lo que hay que negociar, a lo mejor hay que pagar ese precio, pero es un precio alto. Eso quiero ser bien sincero, es un precio alto porque las administradoras privadas, por mucho que den el Plan Universal de Salud, el tenerla no agrega mucho valor. ¿Por qué? Porque lo que se gasta ahí en administración, en venta, en utilidad, todo eso es gasto hundido desde el punto de vista del impacto sanitario. O sea, a lo mejor tendría que ser como parte de una primera etapa, si es que no hay capacidad política para ir derechamente a otros modelos. Pero sí tendríamos que ser muy claros y muy transparentes en señalar que esto no es la mejor solución, ¿ok? Eso es mi manera de pensar. Hay otros que sé que no piensan eso, pero es mi manera de pensar. Ahora, el tema está en que si avanzamos hacia un seguro público único, con un modelo bismarckiano, o avanzamos hacia un modelo de servicio de salud de Beveridge, igual hay que generar adaptaciones. La primera adaptación es cómo lograr que todos los prestadores públicos y privados puedan funcionar con la misma lógica. No es fácil. El sistema privado, prestador privado, yo no estoy hablando del sistema asegurador privado, estoy hablando del sistema prestador privado en Chile, está acostumbrado a una lógica en la cual transfiere todo el riesgo a la persona. No tiene una cultura de procesos de calidad y procesos de costo-efectividad. ¿Por qué? Da lo mismo lo que se gasta en el prestador privado, gasta lo que quiere porque se lo transfiere a la persona. Punto. Entonces, lograr que el prestador privado funcione en una lógica de lo público requiere de muchos años y requiere de una inteligencia del pagador público, el nombre que le ponga, una inteligencia del pagador público para lograr que se genere esa adaptación en el sector privado. O sea, el sector privado, en una lógica de universal, una lógica pública, tiene que tiene que sufrir muchas modificaciones, lo que no es fácil. Por otro lado, el sector público, como yo he señalado, sobre todo el sector hospitalario público, tiene que generar muchas transformaciones, porque si no, todo el dinero que le va a colocar va a ser para generar las mismas prestaciones que ha hecho tradicionalmente, y eso no resuelve las cosas. Tercero, lograr que el primer nivel de atención reciba un financiamiento que se acerque al menos al 40% del gasto público en salud, también requiere de mucho tiempo. Y también hay que hacer cambios de gestión hacia el primer nivel de atención, porque hoy día están todos los incentivos para hacer actividades, para llenar palotes, y muy pocos incentivos para trabajar en los territorios, para trabajar con las personas, para salir, para trabajar interdisciplinariamente, como señaló Beatriz, para trabajar en los territorios. Sino que están como obligados, por la presión, obligados a lo curativo. Tenemos una atención primaria muy en lo curativo porque son los incentivos que se dan desde el nivel central y que no tienen ni los recursos, ni las capacidades, ni el tiempo para poder trabajar en los territorios. Imagínate la cantidad de deudas que tenemos y que hay que ir llenando de manera inteligente, teniendo muy claro el norte. El tema que Chile todavía no hemos puesto de acuerdo con el norte. Entonces, claro, uno dice, todos los caminos llegan a Roma, pero lo que pasa es que aquí en Chile tenemos unos que quieren ir a Roma, otros que quieren ir a París y otros que quieren ir a Londres. Y por mientras seguimos en Talca, con todo respeto por cualquiera. Súper. Y tengo una última pregunta que en realidad está hecha para los tres. Está planteada, dice, para los tres panelistas. ¿Ustedes creen que mediante lo que es la teleconsulta se puede mejorar la productividad y la calidad de la atención primaria de salud? ¿Y cuál es la experiencia que ustedes conocen, o la experiencia europea, en el caso de
para Beatriz al respecto. Ahí le damos la palabra a tres o a quien quiera responder. Bueno, yo te puedo hacer una muy rápido porque además Beatriz nos planteó que tiene compromisos que ya se están acercando al límite, así que saludo en primer lugar a la pregunta de Arturo Schweiger de iSalud de Argentina. Muchas gracias, Arturo. Efectivamente, el aporte que puede hacer todo lo que tiene que ver con telemedicina y las nuevas tecnologías de distancia ha sido muy claro, sobre todo en pandemia. Es decir, lo que puedo decir es de que la pandemia nos abrió un campo que se venía incursionando, pero que ha mostrado ser tremendamente efectivo, y en el caso de Chile ha sido muy efectivo en la atención rural, de las postas rurales y todo. En eso ha tenido una gran efectividad y yo creo que tenemos que aprovecharla mucho más. Quiero decir una cosa a propósito de lo que dijo Beatriz y lo que dijo Osvaldo, en que yo coincido y necesito una aclaración. Es decir, estamos muy conscientes y muy de acuerdo en la necesidad que la APS, la atención primaria, sea el punto básico a partir del cual construyamos las fortalezas del sistema. Yo dije en un momento que la atención primaria era universal, y la verdad es de que cuando yo me refería a eso estaba más bien a la parte materno-infantil de la atención primaria, que tiende a poder ser entendido como universal. Pero con las intervenciones muy lúcidas de Beatriz y Osvaldo, queda claro que hay que también redefinir qué incluye esa atención primaria y cuáles son las prestaciones que debieran estar ahí y cuál es el rol general, y en eso todavía estamos lejos de la universalidad. Gracias. Pues sigo yo, si les parece. Vale. A ver, en España el 70% de los españoles ha hecho alguna consulta virtual a distancia con su médico de familia desde que empezó la pandemia hace ahora 2 años. O sea, tenemos un nivel altísimo y nuevo, sorprendente, de digitalización y de virtualización de la atención sanitaria. ¿Esto es bueno? Sí, es bueno, pero también tiene riesgos. Un riesgo es el dejar a personas atrás. Hay una población, sobre todo población mayor, que no es capaz de ponerse al día tecnológicamente hablando, y a mí me da pánico cuando oigo a algunos dirigentes hablar de pacientes digitalizados. Se me ponen los pelos de punta. Paciente digitalizado, entendiendo por el que consigue pedir citas a través de internet, que consigue hacer citas, que consigue hacer consultas pues por Zoom, etcétera. La digitalización brilla mucho, y como brilla mucho puede parecer que es oro, pero quizá no toda la digitalización es de oro, y por eso hace muchísima falta el evaluar con estudios de coste-efectividad rigurosos y con métodos adecuados qué parte de la digitalización, de la atención sanitaria virtual y de otras facetas debe incorporarse y cuál no, y no dejarnos deslumbrar únicamente por el brillo de ese oro que a lo mejor es quien calla. Bueno, yo disculpen, pero voy a parecer un disco rayado, pero a mí me interesan todas estas cosas de las nuevas tecnologías, reconociendo que soy antiguo y me cuesta usarlas, en la medida que esto genera ganancia de poder para el ciudadano, para el usuario. Si un usuario, a través de todas estas nuevas cosas, puede mejorar información y hacerse responsable del cuidado de él y de su comunidad, creo que es ganancia. Si estas nuevas tecnologías permiten fortalecer redes comunitarias y poder local para generar proyectos o generar acciones que cambien las circunstancias en que viven las personas en una comunidad hacia condiciones de vida más saludables, bienvenida a las tecnologías. Entonces, muy de acuerdo con Beatriz en que, ojo, esta luz roja, esta alerta, no dejarnos reconociendo estas tremendas ventajas,
no endiosarlas, y por otro lado también ver estas otras posibilidades, estas otras puertas que se abren, desde el punto de vista de el empoderamiento de los usuarios y de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Osvaldo. Y antes del cierre, vamos a darle un minuto a Fabián Norambuena. Él es presidente y director de IDEGI y quiere aprovechar de saludar. Hola, buenas tardes acá en Chile. En Argentina estamos en el mismo horario. Vamos con Rafael entonces, pero con distancia de acuerdo a los protocolos. Tiene que bajarle. Ahí sí. Bueno, saludar a Beatriz, al doctor Artaza, a Rafael, también dar saludo a Camilo Vaz, como ex presidente del Colegio Médico Regional Santiago, también participo activamente con el IDEGI, al economista y docente Arturo Schweizer, que es director de Economía y Gestión de la Salud en la Universidad de Salud en Argentina, y a quienes asisten. Particularmente desde el Instituto de Economía, Gestión y Salud nos alegra escuchar preocupaciones como evaluación de tecnologías de la salud, evaluar los programas, instaurar conocimiento, hablar de salud digital y telemedicina, pero también nos contenta un poco caminar hacia que la salud debe estar centrada en las personas y en las comunidades, como lo dice en el libro que se va a sortear ahí en el link, pero también como una posibilidad de devolver la autonomía al cuerpo de las personas y volver a decidir cómo vivir mi salud de forma particular y también colectiva. Hoy en Latinoamérica en particular estamos en un problema grave en la relación entre lo público, lo privado y lo que es común, incluido el medio ambiente. Y en ese sentido, nosotros como institución y como instituto IDEGIS, y gracias a la Universidad de Valparaíso, vamos a empezar a caminar en un proceso de educación, generación, construcción, instalación y otro más de herramientas propias de la economía de la salud, la gestión, pero que también inviten a los usuarios de la salud a empoderarse de ellas. Por ejemplo, y estamos ahora en un proceso de construir un modelo de un campus clínico para la salud digital donde estén considerados no solo los profesionales de la salud, sino que los docentes que van a enseñar a docentes, los docentes que van a entrenar a futuros profesionales o técnicos de la salud, y también quienes van a participar con las comunidades. Desde la economía y gestión de la salud también entramos a establecer relaciones en todas direcciones, bilaterales, trilaterales, en muchas redes. Así que esta línea en particular de la universalidad, los seguros y las evaluaciones va a seguir siendo un tema de aquí por lo menos hasta un próximo gobierno, y toda la red está abierta del IDEGIS para los asistentes, para quien vean estos videos, y bienvenido a un 2022 que esperamos que sea esperanzador y también que superemos esta pandemia. Tenemos la esperanza ahí, y un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Fabián. Bueno, y con estas palabras finales quiero agradecer a los expositores que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias a los tres, a Rafael, a Beatriz y a Osvaldo. ¿Ya? Muchas gracias por aceptar la invitación, y también, por supuesto, agradecer a todos quienes nos acompañaron el día de hoy en nuestra transmisión. Muchas gracias por conectarse y que tengan una muy buena tarde. Gracias.